Shalom hermanos, que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico examinando la doctrina de los testigos de Jehová y los adventistas a la luz de la verdad. Desde los primeros siglos el hombre ha buscado interpretar las escrituras según su propio entendimiento, olvidando que solo el Ruach HaKodesh puede revelar la verdad espiritual que procede de Yahweh. Así surgieron movimientos que mezclaron la verdad con la mentira, la luz con la oscuridad y la obediencia con el orgullo humano. Entre estos se encuentran los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, dos corrientes religiosas nacidas de la confusión doctrinal del siglo XIX, que aunque difieren en prácticas externas comparten raíces comunes de error. Ambos movimientos sostienen doctrinas que distorsionan la verdadera identidad del Mashiach Kadosh Yahshua, alteran la comprensión del reino de Elohim y reemplazan la guía del Ruach HaKodesh con estructuras humanas. El objetivo de este estudio no es atacar a personas, sino exponer con claridad las mentiras que han desviado a muchos del camino de la emuná, la fe verdadera, para que el pueblo de Yahweh Elohim aprenda a discernir la voz del pastor de entre las voces de los hombres. Nuestro primer tema, origen histórico de estas corrientes. A mediados del siglo XIX, en un tiempo de confusión religiosa en los Estados Unidos, surgieron múltiples grupos que pretendían restaurar la fe original. Uno de los más influyentes fue el movimiento millerita, fundado por William Miller alrededor de 1843, quien afirmó que Jesús regresaría en una fecha específica, basado en cálculos proféticos mal interpretados del libro de Daniel. Miller anunció la venida del Mesías para ese año, pero nada sucedió. Luego corrigió la fecha, atribuyendo su error a una confusión del calendario hebreo, y repitió su predicción una vez más. La profecía falló. De esta decepción surgió un grupo liderado por Ellen G. White, una mujer que afirmaba tener visiones y mensajes de ángeles. Su influencia dio origen al adventismo del séptimo día. En sus escritos, Ellen White declaró que un malak, un ángel, le reveló que el Mashiach no había regresado visiblemente, sino que había entrado a un lugar santísimo del cielo para comenzar una nueva fase de juicio. También enseñó que Miguel Arcángel era Jesús y promovió una serie de prácticas legalistas, incluyendo la observancia obligatoria del sábado romano y una estricta dieta vegetariana, asociando la pureza espiritual con la abstinencia alimentaria y sexual. Estas enseñanzas generaron una forma de religión rígida que poco a poco se fue separando de la libertad del Ruach HaKodesh. Décadas después de los mismos fundamentos doctrinales del adventismo surgió otra rama más radical, los testigos de Jehová, bajo el liderazgo de Charles Taze Russell, quien también interpretó profecías de forma literal y aseguró que el regreso del Mashiach ocurriría en 1914. Esa profecía también falló, pero el movimiento persistió, modificando su interpretación hasta afirmar que Jesús había regresado de manera invisible. El error del nombre de Jehová. Ambos movimientos usan el nombre Jehová como si fuera el nombre divino revelado, sin entender su origen artificial. El nombre proviene de una combinación errónea de las consonantes del nombre sagrado Yod, Hei, Vau, Hei, Yahweh. Fueron mezcladas con las vocales de la palabra hebrea Adonai, Señor. Los traductores cristianos medievales, al no comprender el propósito reverente de esta lectura, llamado Ketit Keret en hebreo, fusionaron ambas formas y crearon un término inexistente en la lengua hebrea, Jehová. Etimológicamente, Je significa he aquí, mira, y Jova significa calamidad o destrucción. Su combinación da como resultado he aquí la destrucción o la calamidad, muy distinto del nombre Kadosh, Yahweh, que significa yo soy el que soy o el que causa que todo exista. Por esa razón, por eso decimos Aleluya, que exaltado sea Yahweh nuestro Elohim, exaltado sea Yahweh, y no decimos Aleluya o Aleluje. Cambiar los nombres Kadosh es una forma de confusión espiritual, pues los nombres tienen poder profético.
Así, incluso el nombre testigo de Jehová traduce literalmente testigo de la calamidad. Ningún profeta hebreo llamó a Elohim con ese término adulterado, ni lo usó Mashiach ni sus discípulos. Tercer tema, la falsa identificación de Yeshua con Miguel Arcángel. Tanto los adventistas como los testigos de Jehová afirman que Jesús es Miguel Arcángel, basándose en una lectura literal y aislada de textos como Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, con voz de arcángel y trompeta de Elohim. Sin embargo, la escritura es clara: Micael significa quien como Elohim, Mikayahu quien como Yahweh, y es un malá protector de Israel, no el Mashiach mismo. El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13 dice: Micael, Miguel, uno de los principales príncipes, mostrando que existen varios príncipes celestiales y Miguel es solo uno de ellos. En cambio, Yeshua es rey de reyes y Adón de Adonín, señor de señores, muy por encima de todos los malachim. Hebreos capítulo 1, versículo 5 confirma: ¿a cuál de los ángeles, a cuál de los malachim dijo Elohim Yahweh jamás? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La respuesta es a ninguno, a ningún ángel le dijo eso. Yeshua HaMashiach es uno con el Padre eterno, autor de la vida, creador del cielo y de la tierra. Si él fuera un ángel, un malach no podría recibir adoración y ser llamado Elohim por el Padre mismo. Hebreos capítulo 1 versículo 8, los malachim son siervos, los ángeles nos sirven, y el mismo Miguel, Micael, nunca aceptaría adoración. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, cuando Yohanan, Juan, intenta postrarse ante un ángel, ante un malach, este le responde: no me adores, adora a Yahweh. Por tanto, la doctrina que iguala a Yeshua con Miguel es una doctrina de error, proveniente de espíritus engañadores que buscan rebajar su gloria. Cuarto tema, los errores doctrinales compartidos. Ambas corrientes comparten raíces en el racionalismo humano y el espíritu de control religioso. Niegan la plenitud del Ruach HaKodesh y reducen la fe a sistemas de normas o interpretaciones proféticas erradas. Primero, falsas profecías. William Miller anunció el regreso del Mesías en 1843 y luego en 1844. Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, en 1914. Ninguna se cumplió. La Torá enseña: cuando un profeta hable en el nombre de Yahweh y no se cumpla lo que dijo, es palabra que Yahweh no ha hablado. Deuteronomio capítulo 18 versículo 22. Segundo, negación de la divinidad de Mashiach. Los Testigos de Jehová sostienen que Yeshua es una criatura, un Dios menor. Pero Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 nos declara que la palabra era Elohim y que sin él nada fue hecho. Negar su divinidad es negar su obra redentora. Tercero, legalismo y ritualismo. Los adventistas enseñan que la observancia del sábado romano es una señal de salvación, cuando la Torá enseña que el Shabbat es sombra profética cumplida en Yeshua HaMashiach, quien dijo: venid a mí y hallaréis reposo, hallaréis Shabbat. Mateo capítulo 11 versículos 28 al 29. Yeshua, él es nuestro Shabbat viviente. Cuarto, humanismo espiritual. Ambos sistemas creen que la salvación depende de pertenecer a su organización, pero la salvación no es por una membresía, sino por nacer de nuevo por el Ruach HaKodesh. Yeshua dijo: el que no naciere de agua y del Ruach no puede entrar en el reino de Elohim. Juan capítulo 3 versículo 5. Desconexión con Israel. Afirman ser el nuevo Israel, reemplazando el pueblo escogido. Sin embargo, Yahweh Elohim dijo: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Quien niega la raíz hebrea, niega su herencia espiritual. Quinto tema, la verdad del reino y la restauración de Israel. Los testigos enseñan que el reino milenial será terrenal, carnal, y que los dignos vivirán para siempre en la carne, pero Yeshua enseñó lo contrario. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo
y la resurrección, ni se casan, ni son dados en casamiento, pues son como los malachim. Lucas capítulo 20, versículos 35 y 36. El reino de Yahweh Elohim no se establece con estructuras visibles o gobiernos humanos, sino dentro de los corazones de los que le obedecen. Lucas capítulo 17, versículo 21. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, adornada como una novia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y las puertas tendrán los nombres de las 12 tribus de Israel. No hay puerta para las denominaciones organizaciones humanas, sino solo para el Israel restaurado por medio del Mashiach. Por eso el verdadero creyente debe injertarse en la raíz hebrea de la fe, en el olivo original. Romanos capítulo 11, versículo 17-18. Shaul advierte: no te jactes contra las ramas, porque si Elohim no perdonó a las naturales, a ti tampoco te perdonará. Yahshua HaMashiach mismo dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. Esto significa que la revelación de la verdad no vino por los persas, ni por los babilonios, ni por los romanos, sino por Israel, el pueblo al que Yahweh Elohim entregó su Torá, sus instrucciones y su nombre. Tanto el adventismo como los testigos de Jehová son manifestaciones modernas de la confusión espiritual de Babilonia. Nacieron de buenas intenciones humanas, pero sin la dirección del Ruach HaKodesh. Sus fundadores buscaron fechas, revelaciones y visiones fuera de la palabra y terminaron creando sistemas religiosos que esclavizan en lugar de liberar. El verdadero pueblo de Yahweh Elohim no pertenece a una organización, sino a un reino espiritual. Yahshua HaMashiach no es un malad, no es un ángel ni un líder terrenal. Él es el Hijo eterno, uno con el Padre, la luz del mundo, el Verbo hecho carne, el Cordero que venció la muerte. Quien confiesa su nombre, Yahshua, guarda sus mandamientos y camina guiado por el Ruach HaKodesh, es parte de la novia Kadosh que se prepara para el regreso del esposo. No creas en visiones humanas ni en cálculos proféticos sin el respaldo de la Torá. No sigas a quienes cambian los nombres Kadosh o niegan la identidad de Israel. Yahshua vino a restaurar, no a reemplazar. Como dijo el profeta: volved a mí y yo volveré a vosotros. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Yahweh Elohim, Abba Kadosh, te damos toda honra y adoración porque solo tú eres Elohim verdadero. Guárdanos de la confusión y del error. Abre nuestros ojos espirituales para discernir la verdad que procede de tu palabra. Líbranos de doctrinas humanas y de tradiciones que ocultan tu nombre. Purifica nuestros corazones y haznos fieles testigos de tu luz. Que el Ruach HaKodesh nos guíe a toda verdad, que Yahshua HaMashiach reine en nosotros como nuestro único Adón, nuestro único Señor, y que seamos uno contigo, así como tú y el Hijo son uno. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim de Israel, desde ahora y para siempre, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga, les guarde y pongan ustedes Shalom.